Bueno, buen día chicos. Vamos a retomar los últimos temas que estuvimos trabajando, pero antes de eso me gustaría retomar algunas de las correcciones que estuve haciendo sobre los trabajos prácticos de la Sociedad del Centenario. En ese trabajo ustedes tenían que investigar y tenían que comparar y tenían que elaborar una conclusión al final. Lo que yo noté en la mayoría de los trabajos es que lo que hicieron no fue una conclusión. La mayoría eran párrafos muy breves donde no demostraban un análisis, una relación o alguna idea en particular que a ustedes les hubiera surgido después de trabajar. Y me parece que, bueno, es un año difícil para guiarlos a ustedes en este trabajo de construir análisis crítico, análisis propios, ideas que ustedes tengan, pero es un esfuerzo que ustedes tienen que ir tratando de hacer. Importan los hechos, pero también importa quizás más las conclusiones que ustedes saquen de esos temas que tratemos y de esas conclusiones a las que lleguemos. Así que vayan tratando de elaborar conclusiones con análisis propio después de ver los temas. Es muy difícil que si yo abordo una conclusión en 3 renglones, esa conclusión tenga alguna idea particular, ¿sí? O que el otro entienda lo que ustedes quieren decir. Así que, bueno, se necesitan textos más largos y más analíticos, más críticos. Sobre todo porque, bueno, el año que viene me van a tener, si Dios quiere, y volvemos a las clases presenciales. Y en política, bueno, ya, digamos, yo adhiero a esta frase de Nietzsche que dice, no importan tanto los hechos, sino las interpretaciones. Digamos, los hechos no existen, existen las interpretaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, nosotros estamos trabajando Irigoyen. Bueno, a los hechos no vamos a poder volver porque todavía no viajamos en el tiempo. Entonces, los hechos están ahí para conocerlos, pero lo que importan son las interpretaciones de esos hechos, es decir, las conclusiones que nosotros saquemos, ¿sí? Así que traten de ir analizando los temas y tomar alguna posición y sacar alguna conclusión de los temas que estamos viendo, porque es lo importante, ¿sí? Bien, nosotros estuvimos viendo en las últimas clases la importancia que tuvo la ley Sáenz-Peña y la modificación del código electoral en cuanto a la modificación en en el sistema de partidos, y porque a partir de la ley Sáenz-Peña otros partidos que no son el Partido Autonomista Nacional o el régimen llegan al gobierno. A partir de este momento va a llegar al gobierno la Unión Cívica Radical y va a tener cierta participación también el Partido Socialista, ¿sí? Y vamos a estar analizando estos temas, ¿no? Pero antes de abordar específicamente estos temas, me interesaba que tomen en cuenta el contexto internacional en el que nos encontramos. Y el contexto internacional es, en primera instancia, el de la Guerra Mundial, ¿sí? El de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo impactó la Primera Guerra Mundial en la economía argentina? Bueno, básicamente a partir de 2 circunstancias. La primera es que Europa va a demandar materia prima, entonces nosotros vamos a tener una producción importante de materia prima en esta época. Pero en segunda instancia, la Primera Guerra impacta porque muchos de los productos o algunos de los productos que nosotros importábamos de Europa ya no los vamos a poder importar porque obviamente Europa está embarcada en una guerra mundial o de significación. Por lo tanto, muchas de esas producciones van a empezar a hacerse en Argentina, lo que va a generar en Argentina un incipiente proceso de industrialización que es importante que nosotros lo tomemos en cuenta porque obviamente va a haber más trabajo, va a haber más trabajo industrial, va a haber más obreros y acá empalmamos con lo que estuvimos trabajando, con cómo se fue conformando ese movimiento obrero, cómo ese movimiento obrero se fue organizando en gremios y sindicatos y cómo a partir de su organización empezaron a demandar mejores condiciones de trabajo
porque realmente las condiciones de trabajo en las que se encontraban eran realmente nefastas, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, tengamos en cuenta que en 1917 se da la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique, de ideas comunistas, y entonces la expansión de estas ideas comunistas va a empezar a irradiarse y de a poco va a empezar a llegar también estas ideas a Argentina y a involucrarse esas ideas dentro del movimiento sindical, ¿sí? Así que el contexto internacional es importante. Bien. Entonces, específicamente con respecto a la llegada de Irigoyen al poder, nosotros tenemos que, obviamente, gracias a la ley Sáenz Peña, el sistema permite que un gobierno distinto al del régimen llegue al gobierno. Pero la primera pregunta que yo les ponía, llegar al gobierno no implica necesariamente tener poder o llegar al poder, porque el régimen que había gobernado durante tantos años, el régimen oligárquico conservador, no se desarticula de un momento para el otro, ¿sí? Sino que sigue teniendo bastiones, sobre todo en las provincias y gracias a los terratenientes, donde sus ideas, sus preferencias políticas y sus ideologías sigue estando presente en la realidad argentina. Es decir que Irigoyen va a llegar al gobierno, pero no va a poder hacer lo que quiera porque obviamente los sectores más conservadores y sus ideas van a dar batalla, y ahora vamos a ver particularmente en el legislativo, ¿sí? Bueno, llega obviamente este gobierno con las ideas que el radicalismo tenía. Esas ideas eran básicamente terminar con la corrupción, reorganizar las instituciones, ¿sí? Que las instituciones tengan independencia de poderes, sanear las instituciones, que realmente el sistema electoral y la competencia política funcionen, y modificar esta cultura política del unicato, de la imposibilidad de la competencia electoral, digamos, tratar de sanear el sistema político en términos generales, ¿no? Entonces, este gobierno de la Unión Cívica Radical llega con esas ideas que fueron las ideas que siempre había sostenido la Unión Cívica Radical. Ahora, nosotros nos vamos a encontrar con que el gobierno de Irigoyen llega con ideas de democratizar el sistema, y va a ir en esa línea en los primeros años de su gobierno, pero se va a encontrar con mucha resistencia del sistema político, sobre todo en las provincias. Digamos, las provincias seguían siendo gobernadas por una clase política mucho más relacionada con el régimen anterior que con el régimen actual. Yo acá les puse algunos hechos que hay que tomar en cuenta. Al gobierno de Irigoyen se lo cuestiona básicamente porque llevó adelante muchas intervenciones federales, ¿sí? ¿Qué es una intervención federal? Era algo que ustedes tenían que investigar, pero básicamente la intervención federal anula, ¿sí? el gobierno elegido por el pueblo, y estas intervenciones son justificadas por parte del radicalismo porque en esos gobiernos provinciales esos gobernadores habían sido elegidos por el régimen anterior, es decir, que no había habido mucha participación popular, y seguían respondiendo a los intereses oligárquicos y conservadores. Entonces, esas intervenciones que se llevan adelante por decreto, lo que intentan es sanear por la fuerza esos sistemas electorales provinciales, ¿sí? Completamente relacionado con esto, nosotros vamos a tener qué es lo que pasa en el Congreso, ¿no? El Congreso se compone de diputados y de senadores, que son elegidos por el pueblo de las provincias. Ahora, si las provincias todavía manifestaban los intereses del régimen anterior, los diputados que elegían y los senadores que elegían también representaban esos intereses. Por lo tanto, cuando Irigoyen quería sacar alguna ley que tratara de cumplir con esos objetivos que se había planteado de democratizar el sistema,
se encontraba con una oposición muy grande en el Congreso. No podía sacar, de hecho, de las 89 leyes que necesitaba para gobernar, el Congreso solo le aprobó 26, ¿sí? O sea que estaba como atado casi de pies y manos en la toma de esas decisiones. Si ustedes se fijan en la composición de lo que es el Congreso Nacional, de los tenía 45 diputados que pertenecían a su partido y 70 que eran opositores. Y en el Senado pasaba más o menos lo mismo. Tenía 4 senadores que respondían a sus intereses y 23 que respondían más bien a los intereses de los conservadores. Por lo tanto, era muy difícil gobernar en esta época. Y por tanto, por estas cuestiones, se marcan en el gobierno de Irigoyen 2 periodos como bien diferentes, ¿no? Cuando él llega con esas intenciones de democratización política y social, va a tener una política social y hacia los obreros o hacia los trabajadores, en su primer periodo, como yo les marco acá, del 16 al 19, una política que es más bien concesiva y conciliadora. Algunos autores empiezan a marcar la existencia de, en la Casa Rosada, el diálogo con los sectores obreros que, como dijimos anteriormente, ya estaban organizados en gremios por rama de actividad y también habían conformado asociaciones obreras que nucleaban a varios gremios, ¿no? Entonces, en un primer momento intenta, reconoce, ¿sí?, las malas condiciones de trabajo de la clase trabajadora e intenta sancionar algunas leyes que mejoren sus condiciones de trabajo. Y así va a sancionar leyes del tipo de limitar la jornada laboral, permitir algunas jubilaciones en algunas ramas de actividad, prohibir el trabajo nocturno. Bueno, algunas concesiones pudo hacer, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que por esta política de diálogo que tenía con el sector obrero en un primer momento, esas organizaciones obreras van tomando mucho impulso, ¿sí? Se van consolidando, se van fortaleciendo. Y sumado a lo que dijimos anteriormente, también toda la ideología anarquista, socialista y comunista empieza a consolidarse dentro de los gremios y los sindicatos, que se van volviendo cada vez más combativos, ¿no? A partir del 19, yo ahí les marco un quiebre en el 19, porque en el 19 empieza a haber movilizaciones, huelgas, reclamos particulares, y ya Irigoyen se va a sentir completamente presionado por 2 fuerzas. Por un lado, todo el movimiento obrero que pide mejores condiciones de trabajo, y por el otro lado va a estar presionado por esos sectores conservadores, y no solamente por los sectores conservadores nacionales, sino que también en esta época muchas de las empresas, como los ferrocarriles, como los frigoríficos, como las estancias en el sur, están en manos de capitales británicos, es decir que va a tener una presión muy importante del gobierno inglés. Entonces va a estar como presionado por un sector que quiere que democratice y por otro sector que no, ¿sí? Que prefiere que que prefiere que se mantenga el status quo. Corto acá y hago otro videíto cortito.